Dios les bendiga a todos, amados hermanos. En esta noche le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder tener este espacio para discutir y presentar la escuela bíblica. En esta noche vamos a estudiar el libro del profeta Abdías. Así que espero que usted haya podido tener la oportunidad de leer el estudio bíblico y de haberse preparado. El título de esta lección es Cosechamos lo que sembramos, y vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí para poder compartir con mis hermanos el estudio de la palabra. Yo te pido que te glorifiques, que te agrades de todo lo que vamos a hacer, porque es para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar inicio en la noche de hoy. El pensamiento central es: todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Y lo vamos a ver a través de la vida del pueblo de Moab, al cual se le hace una profecía en este libro. El texto áureo es: como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y los objetivos de esta lección es saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre, comprender las acciones que determinan la felicidad o la desgracia de una persona y, por último, decidir llevar una vida correcta de acuerdo con la palabra de Dios. El bosquejo de la clase: en primer lugar, el expositor presenta la predicción de la caída de Edom en los versos 3 al 4 y habla sobre la causa de esa caída, que es por su soberbia, y su destrucción, que será inevitable. En la segunda parte del estudio, Edom caerá por su falta de misericordia, y la parte A, su falta de misericordia hacia el pueblo de Dios, y la parte B, su falta de misericordia en el tiempo de gracia. Y en tercer lugar, Dios retribuirá con justicia, los versos 15 y 17, en primer lugar a los que actuaron mal y en segundo lugar a los que actuaron bien. Porque como muy bien dicen los objetivos de la lección, las acciones determinan la felicidad o la desgracia de una persona. Es importante la manera como ésta se comporte. Quiero que observen aquí en este slide, porque aquí les ubica dónde estaba el pueblo de Edom. Como ven, Edom se encuentra aquí. Aquí está el reino de Edom, aquí está el reino de Judá y el reino de Israel. En la lección anterior discutimos cómo fue que ellos se dividieron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Y aquí lo podemos ver. Y aquí está Moab, Amón y los otros reinos y tribus, los filisteos, las tribus de los árabes. Cómo Israel está en medio de muchos enemigos. Uno de ellos era los edomitas. El libro del profeta Abdías es el libro más breve del Antiguo Testamento. Solamente tiene un capítulo. Su mensaje es aplicable a este tiempo, aunque tuvo una implicación en el tiempo en el cual fue escrito. Abdías significa adorador de Jehová o siervo de Jehová. Y este libro solo tiene 21 versículos y no hay ningún capítulo, solo uno, ¿verdad? No está dividido en capítulos, pero tiene un gran mensaje que en esta noche vamos a estar discutiendo. La dificultad principal al leer este libro es que no podemos situar esta profecía de Abdías en la historia de Israel como tal, porque es una profecía que se ofrece o se presenta para el pueblo de Edom. Este es uno de los casos donde el mensaje no va dirigido, a diferencia de lo que estudiamos en Amós, de lo que estudiamos anteriormente en Joel, de lo que estudiamos en Oseas, no va dirigida al pueblo de Dios, ya sea en el reino del norte o en el reino del sur, sino al pueblo llamado Edom. Este pueblo de Edom era parte de los descendientes de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, que es el padre de la nación de Israel. Y en consecuencia, Israel y Edom son pueblos hermanos, porque Jacob, que es su hermano, de él sale la nación de Israel, y Esaú, de él sale la nación de Edom. Pero así como esos hermanos estuvieron en riña y en conflicto, aún desde el embarazo de su madre, estos pueblos, tanto Israel como Edom, también vamos a ver que se encuentran en constante conflicto.
El pequeño reino de Edom tiene el versículo 6. Ustedes busque ahí en su Biblia Advías para que pueda pues seguirnos y trabajemos juntos en esta noche. Él le dice en el versículo 6, que podríamos decir que es el versículo clave de esta profecía, cómo fueron saqueadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados, porque precisamente el profeta hace mención a que el pueblo de Edom, a causa de su maldad, va a ser terriblemente castigado. Edom significa rojo o bronceado por el sol. Algunos dicen, algunos teólogos y estudiosos bíblicos dicen que como Edom siempre estuvo contrario al Señor y no fue cobijado por Jehová, el sol de la prueba, de las dificultades, lo bronceó, lo quemó. Sin embargo, Edom, descendientes de Saúl, conocían lo que había Dios hablado a su padre Isaac, de lo que había hablado Abraham. Así que conocían. Sin embargo, siempre tuvieron una actitud similar a la de su padre Esaú. En los versículos 8 y 9 dice, por eso Esaú, o sea Edom, habitó en los montes de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Geográficamente estaban ubicados allá en la zona montañosa y eran descendientes o hijos de Esaú. Los edomitas fueron descendientes de Esaú, así como los israelitas descendientes de Jacob, como les dije anteriormente. Debemos ir un poquito al trasfondo histórico de tanto de Esaú como de Jacob. Esaú era uno de los dos hijos mellizos de Isaac y Rebeca. Ella era estéril, no podía tener hijos. El Señor le dio la bendición de tener hijos. Estos fueron gemelos y aunque ellos no eran idénticos, sino hermanos fraternos, tenían tanta diferencia en carácter, en comportamiento, en conducta. El Señor le dijo a Rebeca cuando ella se quejó porque era una lucha en el vientre. Dice la Biblia en Génesis 25 que esos muchachos desde el vientre se pasaban discutiendo. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. O sea que desde el momento del embarazo de Rebeca, ya Dios le había hablado a ella y le había dado un mensaje referente a lo que iba a pasar con su descendencia. Desde el mismo principio, los mellizos, los gemelos pelearon, batallaron mucho entre sí. Sus caracteres eran diferentes y sus actitudes también. El libro de Génesis nos registra que en un momento, como eran tan distintos, Jacob estaba más en su casa con su mamá, estaba tranquilo, y Jacob sabía cocinar. Por el contrario, Esaú era un hombre de casa, era bien velludo, a diferencia de Jacob que era lampiño, era muy amoroso con su padre, a diferencia de Jacob que en sí lo era con su mamá. Así que ellos tenían una familia bastante disfuncional en ese sentido, porque había unos aprecios y unos favoritismos de parte de los padres hacia los hijos. Eso provocó que entre ellos también hubiese rencilla. Es bien importante que los padres y las madres seamos muy cuidadosos con esto porque puede provocar dificultad con los muchachos, ya que unos se pueden sentir más amados que otro y crea conflicto. La escritura dice que fue un día Esaú de casa y cuando regresa hambriento. Y su hermano está haciendo un potaje muy sabroso y muy oloroso. Y entonces Esaú le dice a Jacob, dame de tu potaje. Y Jacob, que su nombre significa engañador, valiéndose de la descripción que le da su nombre, se acerca a su hermano y le dice, bueno, yo te lo voy a dar, pero para que esto pase, tú me vas a tener que dar tu primogenitura, véndemela. Mira lo que dice,
Génesis 25:27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, eran distintos. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que eso quiere decir rojo o rojizo. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró y le vendió la primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así que desde el saque estamos viendo dos caracteres diferentes, y también vemos que Esaú menospreció lo que él era como primogénito, la posición que le daba el haber nacido en primer lugar. Esaú no vendió la primogenitura porque tuviera tanta hambre que iba a morir. Él la vendió porque realmente él la menospreció. El deseo suyo por lo que era su primogenitura, él lo tomó en poco. Era un capricho pasajero el hambre que él tenía. Sin embargo, él dio lo que era valioso, porque la primogenitura le aseguraba a él que él iba a estar en contacto con Dios. La primogenitura le aseguraba a él que él iba a tener una bendición especial. La primogenitura le aseguraba a él que él iba a ser el sacerdote de la familia. La primogenitura le aseguraba a él que él era el hombre que tenía un pacto con Dios, una relación con Dios. Pero Esaú, ¿qué dijo? Yo prefiero comerme un plato de guiso que tener una relación con Dios. A él no le importó nada sobre eso. Su carácter era soberbio por lo que había sido engañado. Perdió algo grande que menospreció, que tuvo por poco. Delante de Dios, el pecado del orgullo es muy grande. Es más grande que cualquier otro pecado, porque ese pecado nos aleja de Dios terriblemente. La Biblia dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. Y también dice Proverbios que antes de la caída viene la altivez de espíritu. El orgullo es el pecado de los pecados, es uno de los peores. Las Sagradas Escrituras lo condenan por encima de todo lo demás. Dios ha dicho que detesta el orgullo, y el pueblo de Edom estaba consumiéndose con el orgullo. Fue como si Dios le hubiera dicho que aborrecía a Esaú a causa de su orgullo. Lo que su padre Esaú, que era el jefe, ¿verdad?, de todo ese clan, de todo lo que era Edom, había hecho al principio con Jacob, ellos lo siguieron replicando. Fueron orgullosos, menospreciando a Dios, tenían un carácter soberbio. Proverbios 6, del 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 le son abominables. Número 1, los ojos altivos. Mire que lo pone en primer lugar. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos que derraman sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos al mal. Número 6, el testigo falso que dice mentiras. Y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. En este pasaje podemos ver claramente que la altivez, eso que dice los ojos altivos, encabezan esta lista de cosas que Dios detesta. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 16 dice, nos dice que la arrogancia o la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego dice que esto entonces proviene del enemigo, de Satanás. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él siempre está del lado del humilde. Como hemos visto, Dios siempre aborrece la mirada altiva del que está
de la cual está controlado la persona soberbia, la persona que tiene orgullo. Filipenses capítulo 2 y verso 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y sufriente hasta la cruz. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que hay que ser humilde de corazón. Cuando hablamos del orgullo, el orgullo ha destruido a cientos de creyentes, los ha hecho ineficientes, ineficaces en su trabajo con Dios, porque el orgullo ha sido la causa de su caída. Ese fue el orgullo fue el pecado que cometió Satanás, por el cual fue desechado y desterrado del cielo. El orgullo es como esa arrogancia, esa vanidad, ese exceso de estimación propia. Desde un punto de vista espiritual, es la actitud de vida que declara que ellos tienen capacidad de vivir sin Cristo, sin Dios. Y en el libro de Abdías encontramos que ese pueblo de Edom estaba enaltecido como nación, tal como Esaú lo estuvo cuando menospreció la primogenitura. Aquel pueblo vivía en un lugar singular, en un lugar único, vivía en la firmeza y en la solidez de la ciudad de Petra, una ciudad que fue labrada sobre las rocas. Incluso ese lugar se puede ver en la actualidad, se puede ver todavía. Y ese lugar, como era tan alto y sobre las rocas, les provocó en ellos una falsa seguridad, porque ellos se sentían entonces que nadie los podía tocar porque estaban arriba. Estaban en la montaña, así que no iban a tener ningún problema. Y ellos empezaron como que a declarar su independencia de Dios, porque entonces ellos decían: bueno, nosotros nos valemos por nosotros mismos, no nos va a suceder nada, estamos bien. Así que empezaron a alejarse del Señor. Miren, esta es una fotografía de las ruinas de esta ciudad de Petra en estos momentos. Como ven aquí en la fotografía, se ve las columnas, etcétera, porque era una ciudad afirmada o encentrada en la misma roca. Hay unas expresiones aquí en el libro de Abdías. Mire cómo empieza. Visión de Abdías. Jehová el Señor me ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará piedra? O sea que ellos tenían una actitud de orgullo terrible. Si te remontases como el águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. O sea que era una actitud del pueblo bien arrogante, y el Señor los aborreció, los miró con desprecio por su comportamiento. Además, en los versos del 12 al 14, léalos, ellos como hermanos de Jacob, por ende del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel cayó en desgracia porque los babilonios los agarraron y los maltrataron y trataron de hacer contra ellos escarnio, en lugar de defenderlos, ellos se quedaron mirándolos y los dejaron ahí en desgracia. Y en los versos del 12 al 14 dice: no debiste quedarte mirando a tu hermano en desgracia, no debiste alegrarte contra tu hermano en el día de su ruina, porque se alegraron. ¡Ay, qué bueno que los cogieron presos, que le hicieron daño! No debiste burlarte de ellos en el día de la angustia, no debiste echar mano a los bienes de tu hermano, porque cuando vinieron los babilonios y los que estaban en contra de los árabes a destruirlos, ellos agarraron también y les quitaron las riquezas al pueblo. No debiste recrearte con su desgracia. O sea que ellos se alegraron muchísimo, se recrearon, se sintieron tan contentos con la desgracia del pueblo.
No debiste perseguir no debiste perseguir y matar a los que escapaban, porque aún los que escapaban, ellos los atrapaban y los mataban. No debiste entregar a los supervivientes, porque cogieron y los entregaron a los babilonios. Realmente era una actitud total desprecio para el pueblo de Israel. Así que el Señor le dice, todo eso que hiciste, lo hiciste mal, y por eso yo te reprocho, porque sus actos fueron malos, fueron impropios. Y el Señor le dice, el profeta le dice, viene el día del Jehová, viene el día del Señor. Ese término ya lo habíamos escuchado en Amós, lo habíamos escuchado en Oseas, y lo habíamos escuchado anteriormente en este tiempo que hemos estado estudiando los profetas menores. El día de Jehová era el día cuando el Señor iba a cumplir su propósito, y le dice, yo voy a cumplir el propósito y tú vas a ser destruido, tú vas a caer del lugar que está porque tú me has fallado, tú has hecho lo incorrecto. Así que empieza el profeta diciendo, Jehová ha dicho, como el Señor, Jehová el Señor ha dicho, así en cuanto a Edom. Y cuando termina dice, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y y dice, verso 21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Como quien dice, en el principio Jehová ha dicho así, y en el final esto no se va a quedar así. Esaú será juzgado y Jehová reinará. En este libro vemos una verdad que es muy importante destacarla, a pesar de las apariencias, que porque Edom parecía que estaba bien, que estaba todo bien, ellos estaban contentos, ellos se sentían bien. A pesar de las apariencias, el Señor estaba en control y el Señor iba a emitir juicio. Aparentaba que nada iba a pasar, pero Dios seguía teniendo el control. Porque Dios juzga y controla la tierra, el tiempo. El Señor tiene control de todo. Él iba a obrar. Ellos no lo estaban viendo y tal vez podían menospreciar por eso lo que Dios estaba diciendo, pero Dios iba a obrar. Algunos temas que podríamos nosotros más adelante profundizar de este libro es la necesidad de tomar en serio la palabra de Dios, en especial sus juicios, porque a veces la gente menosprecia la palabra del Señor y dice, no ha pasado nada, no ha sucedido nada, pues no va a pasar nada. Hay que tener mucho cuidado con esto. También, en segundo lugar, tenemos que tener cuidado porque nuestra fortaleza o nuestra posición social, nuestra sabiduría, nuestra riqueza, no nos van a poder librar del día del juicio. Hay que tener cuidado de no hacer de las cosas que Dios nos ha dado nuestra seguridad. Nuestra seguridad tiene que venir de Dios. No son pocas las personas que se refugian en cosas que Dios le ha dado y olvidan el propósito de Dios en su vida. Y por último, hay una necesidad imperante de descansar plenamente en el Señor y no en las alianzas humanas. Edom se agarró de Egipto, se agarró, perdónenme, de los filisteos, buscó alianzas con otros, pero ellos los destruyeron a ellos. Ellos hicieron alianzas con los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, y luego ellos les fueron en contra. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado que nuestras amistades estén asentadas en Cristo y no en los intereses humanos. Así que yo espero que hayan disfrutado la clase de hoy y que disfruten ustedes el estudio del libro del profeta menor Abdías, libro que nos enseña que el Señor va a retribuir la obra de cada uno. Cosecharemos lo que sembramos. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias por esta oportunidad que me diste de compartir la palabra con mis hermanos. Te pido, Padre Celestial, que cumplas el propósito para el cual envías tu palabra y que la misma sea de edificación a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Muy buenas noches.